Saludos, quien les habla es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en esta hora vamos a traer una enseñanza muy importante, en la cual también el Señor nos está enseñando y dando entendimiento que es tan importante para ustedes como también para nosotros como ministerio, como un ministerio constituido por el mismísimo Señor Jesucristo, y en la cual también nos va a ayudar a todos a discernir qué papel desempeñamos dentro del cuerpo espiritual de Jesucristo. Si bien su servidor en el primer video dijo nunca pensé hacer una congregación ni una iglesia, ni abrir ninguna iglesia, es la verdad, pero a la misma vez en estos 3 años que el Señor nos ha estado pastoreando Él mismo, nos está dando entendimiento para guiar a su grey, a su rebaño, en la manera que Él quiere que lo hagamos. Y es con su palabra y con su Santo Espíritu. Así que esta enseñanza se llama El Pastor de las Ovejas. Y vamos a leer en Juan capítulo 10, del 1 al 16. Y ahí va a estar nuestro tema central. Y vamos a aprender muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Que el Señor nos guíe. Juan capítulo 10 dice, hablando el mismísimo Dios nuestro y Señor, Él dijo, de cierto os digo, o sea, duplica la palabra porque quiere poner un énfasis total. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, no hay equivocación. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son suyas propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí tengo este diagrama, este esquema, donde vamos a aprender algo aquí. Aquí yo dibujé un redil, una majada, un aprisco, donde estamos viendo que hay una sola puerta. Y tengo un libro que me ha ayudado bastante y se lo recomiendo, un libro de Fred H. White que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Lo tengo ya hace como 35 años este libro y recién le he puesto el corazón para entender, pues, porque a veces no tenemos cosas y no las usamos. Pero he aprendido mucho de los usos y las costumbres de esos tiempos. Y una de las cosas que quiero enseñar, que ya el Espíritu Santo me había enseñado, pero que cuando investigo simplemente confirma lo que el Espíritu de Dios
me había comunicado ya. Y una de las cosas que él ya me había comunicado, que los rediles permanentes en esas áreas de las tierras bíblicas, de las tierras donde el Señor hablaba en Isaías, en Ezequiel, y hablaba del redil, del aprisco, la majada y todo eso, pues los rediles permanentes tenían una sola puerta de acceso. Y el Señor dice claramente aquí que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. O sea que aquí vemos muchas ovejas, y como están viendo aquí, pues la he clasificado en 3 grupos. Unas que están así como en un círculo pequeño negro, otras un círculo rojo y una X morada. Esto es solamente para propósitos didácticos de la enseñanza. Lo que estoy tratando de enseñar aquí es que en un redil, y repito, esto me lo había dado el Espíritu Santo, pero cuando investigo, pues era confirmación. En un redil habían muchas ovejas, pero que no necesariamente eran del mismo rebaño. O sea que, ¿qué estoy hablando con esto? Que dentro de este redil donde había una sola puerta, y el Señor Jesucristo lo dice bien ahí, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea que el que entra por esta puerta, que hay una sola, y esa puerta es Jesús. No hay otra. Yo soy la puerta. Él lo dijo, no hay forma de interpretarlo de otra manera linda. No nos atrevamos a ser más inteligentes que Dios. O sea que, como dice Pablo, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, se perdió, no sabe nada, está envanecido. Y ahí la palabra de Dios lo dice bien claramente. El Señor Jesús directamente le dice, ahí lo dice, volvió a Jesús a decirle, verso 7, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta. O sea, la puerta, que hay una sola, es Jesucristo, nuestro Señor. El redil tiene una puerta y tiene un portero. Ese portero es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo único que podemos tener para que tengamos convicción de pecado, de justicia y de juicio, y es lo único que nos puede llevar a la verdad y salvarnos al final de cuentas. Por eso que el Señor Jesús dice que cualquiera que blasfemare contra el Hijo del Hombre y le digan, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, ese es un tal por cual, que esto que el otro, y ustedes saben todo lo que hablaban del Señor Jesús. Y él dijo, los que hablen contra mí no hay problema, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo que está en mí, o sea, en otras palabras, el Espíritu que está en mí, le digo a ese, ven. Y ese, dándole yo convicción, dándole yo la unción de mi Espíritu Santo para que se arrepienta, rechaza, pues no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Lo único que lo puede salvar. Entonces, ese portero es el Espíritu de Jesucristo. O lo que llamamos el Espíritu Santo. Y ese va a ser otro tema con respecto al Espíritu de Jesucristo, pero ya que estoy aquí voy a hacerle un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis ahora mismo acerca del Espíritu Santo. Le voy a citar escritura, nada más apúntenlo. Apúntenlo. Dice, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:5. El Espíritu Santo habló por boca de David. Hechos 1:16. El Espíritu Santo es un don. 2:38. El profeta Agabo dijo esto, dice el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Dios. Y para demostrarlo, aquí están los versículos
que esto voy a hacer una enseñanza aparte, pero apúntenlo los que quieren aprender. En 1 Pedro 1:11 dice, los profetas del antiguo pacto, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas, en Joel. ¿Qué espíritu estaba en ellos cuando ellos dicen el Espíritu de Dios? Dice así, era el Espíritu de Cristo. 1 Pedro 1:11. Entonces, en Romanos 8, del 9 al 11, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel, o sea, de Jesús o del Padre, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? El Espíritu levantó de los muertos no a Jesucristo, sino que el Espíritu Santo levantó a Jesús, al hombre de Nazaret. Entonces, Filipenses 1:19 dice, porque sé que, Pablo orando, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea que estamos hablando aquí, una sola puerta que es Jesús. Porque no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, Jesús, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Dios se manifestó al hombre, a la humanidad, a través del Hijo, para que no haya excusa. Nacido de mujer y bajo la ley. Pero el Espíritu de Él, que es lo único, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre. Y para que sepan que el Espíritu del Padre es el Espíritu de Dios y que es el Espíritu de Jesucristo, les voy a dar 3 pasajes en el mismo contexto, hablando del mismo tema. O sea, aquí no estamos manipulando escrituras. Mateo, Marcos y Lucas, 3 testimonios que Dios quiso, hablando del mismo tema, en el mismo contexto, dicen 3 cosas diferentes. Pero a la misma vez dicen lo mismo. Repito, Mateo, Marcos y Lucas, en el mismo contexto en que el Señor está hablando, mencionan 3 cosas que se pronuncian diferente, pero está hablando lo mismo. Se lo voy a decir rapidito. Mateo 10, del 19 al 20. Mateo 10, 19 al 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ojo, ¿el Espíritu de quién? Del Padre. 1. Marcos 13:11, en el mismo contexto, Marcos da otro testimonio, el mismo pero diferente, el que tiene oídos oiga. Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11. Oh, primero el Espíritu del Padre, amén. El Espíritu Santo es el mismo. Y ahora, tercer testimonio, Lucas capítulo 21, del 12 al 15. Dice, hablando del contexto, ¿a qué no estamos sacando otra enseñanza así como hace la mayoría de hombres que no conocen a Dios, que para poner su agenda ahí, establecer su agenda, lo que ellos quieren, usan las escrituras como le da la gana? No, estamos hablando de las escrituras tal y cual en el contexto en que el Señor habló. Y Lucas da testimonio también en el mismo contexto. Y dice, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque el Señor está hablando. Dice, porque ¿quién es yo? El Señor Jesús. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir lo que se oponga. O sea, Jesús le va a dar palabra, sí. El Espíritu del Padre, sí. El Espíritu Santo, sí. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo
Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, el único. Es el Espíritu bendito de Dios. Por eso dice una puerta y hay un portero. Si algo dicen contra el hombre, Jesús de Nazaret, no hay problema. Pero si el Espíritu de Dios te llama y lo rechazas, no hay salvación. Punto. De eso está hablando. Y cuando Dios me da el entendimiento y luego investigo y confirmo que en un redil, los pastores de esa época, muchos se asociaban para llevar sus ovejas a un redil seguro, donde había un pastor, donde había una cobertura, pero que sin embargo eran diferentes pastores y cada uno tenía sus ovejas, pero entraban a un redil. Por eso que muchos pastores entraban, en este caso hemos puesto el ejemplo de 3 pastores, 3 rebaños en un mismo redil. Y por eso lo hemos clasificado así, en rojo, en una X y negro, que están aquí mezcladas. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las abejas. ¿Está hablando de qué? Está hablando de aquellos hombres que eran los pastores de las ovejas que estaban en el redil. Y el Señor dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué significa eso? Que todo hombre, quien quiera que sea, que se llama pastor, reverendo, apóstol, profeta, como hay muchos, que enseña Biblia, enseña palabra y tiene su nombre de sus iglesias y están registradas ahí, las grandes iglesias. Y se me viene a la mente, perdóneme, se me viene a la mente, a ver, aquí está. Se me viene a la mente 2 ejemplos de unos pseudos pastores. Vamos a continuar, a ver si el Espíritu de Dios me guía para eso o no, pero estamos en la palabra de Dios. Dice, el que entra por las puertas, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea que todo hombre que se llama pastor, pero que no entra por la doctrina, no entra y no se somete a las palabras de Jesucristo y predica cualquier cosa, porque yo, una de las cosas que hago cuando me levanto temprano y estoy con mi nieto, tiene 2 añitos, tengo mi comunión con él a la mañana y pongo 5 canales cristianos para ver lo que están hablando, más o menos como 5, paso los 5 canales, 6, 7 canales cristianos, y ahí hablan los grandes, 20,000 personas, 30,000 personas, en inglés y castellano, y yo con el corazón abierto decía, Dios mío, a ver qué hablan, y cuando escucho lo que hablan, no hablan nada del Señor Jesucristo, nada, oh sí, a uno que habla, si te va mal es porque no tienes fe, y para tener fe tienes que confiar, y para confiar tienes que dar un paso de fe. ¿Qué tienes que hacer? Sacrifica algo. Al que da, se le va a dar más. O sea que, hermano, saca la billetera y da $1,000. Todo el día hablando del mismo tema. Y no se crean que yo estoy parametrado. No, yo con sinceridad quiero ver qué hablan. No hablan en absoluto la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo y su doctrina. Él es Dios, por si acaso. O sea, algunos creen que Jesús es el Salvador. Por si acaso Él es Dios y Él viene a juzgar. Así que te conviene empezar a conocer lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, todo hombre que no entra por la puerta, quiere decir que el Señor dice, tienes que pasar por mí. O sea, si alguien se atreve a caminar y viene a la puerta, y el Señor aquí está parado en la puerta, y viene uno que se llama pastor y quiere entrar allá donde están las ovejas de Jesucristo, por si acaso, porque todas estas son ovejas del Señor Jesús. No estoy hablando de las que están fuera. Algunas que están por acá, otras por aquí, no sé. Estoy hablando de las ovejas del Señor Jesucristo. El que no pasa
por él, ese es un ladrón. Y acá puse 2 ejemplos que justamente se me vino ayer investigando. 2 ejemplos. Esto es real. Son noticias reales que tienen menos de una semana. Noticias reales, menos de una semana. El obispo episcopal de la diócesis, el décimo obispo episcopal de la diócesis de Maine, en Estados Unidos, un tal llamado Thomas James Brown, le cambió el género al Espíritu Santo. Más de 1600 años, o sea, se supone que estamos en el año 2019, yo tengo mi reserva, pero siguiendo lo que nos han dicho, 1600 años del credo de Nicea, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el credo de Nicea, este tipo, por primera vez en un acto de liturgia, le cambió el género de masculino a femenino al Espíritu Santo y dijo, hablando del Espíritu Santo, ella es adorada y glorificada, hablando del Espíritu Santo. Le cambió el género, ya no es masculino. Este Thomas Brown es abiertamente homosexual. O sea, acá no estamos calumniando y difamando, es abiertamente homosexual. Y su pareja es el ex reverendo Thomas Mausen, ex pastor metodista. Ahora ha sido ungido como sacerdote episcopal. O sea, estamos hablando de la iglesia anglicana episcopal, que es así con la iglesia católica. Esta gente que se llaman sacerdotes y reverendos no están entrando por la puerta de las ovejas. Otro segundo ejemplo, esto es noticia. Pastor Joel Osteen de la mega iglesia, Joel Osteen y su esposa Victoria, son invitados de honor principales al concierto de Lady Gaga en el Teatro Apolo, donde se van a presentar drag queens, un montón de homosexuales, y van a estar felices celebrando el orgullo sodomita, pervertido, homosexual, lo que le llaman ellos el orgullo gay. Pastor Joel Osteen, de acuerdo a este fruto, pues no entra por la puerta. Y la puerta es el Señor Jesucristo. Consecuentemente es un ladrón y un salteador. Entonces, siguiendo esa palabra, dice, ¿a quién? Al pastor que va de frente por el Señor Jesús. A ese le abre ¿quién? El portero. ¿Y las ovejas qué hacen? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Y las saca. O sea que cuando el verdadero pastor, y digo, en este redil hay 3 rebaños, pero el pastor de las que les corresponde lo que hace es llamarlas por nombre y todas se comienzan a juntar. Entonces estas en negrito aquí, cuando entra el pastor, que es el que le corresponde, ¿no? Vamos a suponer el pastor aquí. Entra, se le abre la puerta. Y llama a sus ovejas. Y esta que está acá, le escucha la voz y sale. Y esta sale. Y esta que está acá, sale. Llega un momento que él saca las suyas propias. Quiere decir que en el redil del Señor, Él ha llamado y ha constituido a unos pastores también. Poimén, ¿dónde está eso? Ahí lo tenemos apuntado. Efesios capítulo 4, 11, y Él constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que se llama poimén. Esa palabra pastor es la palabra griega poimén, la número 4166. Yo soy el poimén de las ovejas. Él constituyó poimén, la 4166.
¿Qué significa? En su sentido natural, es uno que cuida una manada o rebaños. No meramente uno que las alimenta, sino uno que pastorea o que ejerce el pastorado. O sea, poimén, básicamente es un pastor de ovejas, de una manada. Entonces, el Señor dice que Él constituyó pastores. Entonces, como están viendo en este ejemplo, hay otro grupo o otro rebaño aquí, y pues habrá otro pastor que también es un constituido, pero tiene que entrar por el Señor Jesús y llama a las que son de Él, en este caso estas rojitas. Y ese hombre tendrá que dar cuenta al pastor principal, al archipoimén, que es nuestro Señor Jesucristo, y tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho. Por eso dice, siguiendo leyendo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿por qué dice todas las propias? Porque hay otras que no son de él. Cuando saca las propias, ¿qué pasa? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Verso 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y dice el verso 9, nuevamente, yo soy la puerta, el que por mí entrare, o sea, el que por mí entrare, el hombre de Dios que entra por la puerta, que es el Señor Jesús, será salvo. Sí, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para aquellos que están pensando que el Estado de Israel es el pueblo de Dios actual, esa es una de las mentiras más grandes del diablo, del mundo actual. Todos aquellos que hacen barra y promueven el Estado de Israel, que nació en 1948, y hay muchos aquí en Estados Unidos que apoyan al sionismo, quiero decirles que es uno de los engaños más graves, peligrosos, y que muchos son unos hijos del diablo y lo hacen sabiendo. Ojo, la mayoría no sabe, pero todos aquellos que están apoyando el Estado de Israel y que Israel allá están engañados por el diablo. Ustedes, si están pensando que eso es el pueblo de Dios Israel, están bien lejos de la verdad. ¿Con qué autoridad digo esto? Con la autoridad de la palabra de Dios, que dice en Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vete y predica en Jerusalén a los judíos para ver lo que te hacen. La ira de Dios está sobre esa gente que está allá, por si acaso. Y todos los cristianos que están apoyando a la bandera azul, que es el hexagrama, la estrella de Renfán, un símbolo bien satánico de 6 puntas. O sea, yo estaba igual, Yo pensaba que, bendice a Israel para que Dios me bendiga. No. El verdadero Israel es el Israel de Dios. Lean y vean las enseñanzas. Estamos aquí en esta otra. El pastor de las ovejas. Cuando un hombre entra por el Señor Jesús, esa persona es salva. Y dice allí, versículo 9, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Va a entrar a sacar las ovejas por su nombre, y luego va a salir, ¿para qué? Para pastorearlas y llevarlas a lugares de delicados pastos. Y esta parte no sé si se va a ver bien aquí, un poco. Este es como una especie de roca. Y esta es agua que está cayendo, como una pequeña catarata aquí, como un arroyo. Y aquí el agua salpica y hay aguas vivas y rápidas. Dibujé esto porque una de las características de las ovejas, que las ovejas se asustan cuando hay aguas muy rápidas. Se asustan. Ellas prefieren aguas que están tranquilas y de reposo. Por eso la palabra del Señor dice en Salmo 23,
1 y 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cómo el hombre de Dios va a pastorear las ovejas que son de Dios, pero que al constituirlos como pastores, y esa es otra palabra que es la 2233 egeomai, es la palabra griega 2233 egeomai, la que está en Hebreos capítulo 13. Cuando Dios elige a este hombre para pastorear a su grey, es responsable de darle la palabra de Dios y llevarlas a aguas de reposo, a buen alimento. Se asustan a veces cuando hay mucha cosa, muchas aguas rápidas. En Isaías 43, verso 2, vamos a leer ahí cómo es que las ovejas a veces tienen miedo de cruzar los arroyos. Y vamos a ver todo eso ahora, pero estamos concentrados básicamente en lo que es el redil, la cobertura. Y toda esta enseñanza tiene que ver, porque después de esta enseñanza vamos a hablar del tema de lo que Dios está haciendo con este ministerio, cómo nos está guiando su espíritu para poder conocer a las ovejas por nombre. Porque dice, las llama por nombre y las saca. O sea, Dios nos está guiando a este ministerio de entablar una relación, digamos, desde un comienzo o empezar una relación con las ovejas del Señor Jesucristo, las cuales son las que escuchan la voz de Él a través de la boca de este servidor. Para eso hemos leído, habló el Espíritu Santo por boca de David. El profeta Agabo dijo, esto dice el Espíritu Santo. O sea que estamos hablando de que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, que es Jesucristo mismo, llama a sus ovejas, lo hace a través de la boca de uno de sus hijos. Entonces estamos aquí estableciendo esta enseñanza para poder organizarnos mejor, reconocer a las ovejas que están escuchando la voz de Él, porque estamos hablando la palabra de Él, y establecer una relación. ¿Por qué? Porque no queremos perder más el tiempo pues con ovejas que no necesariamente son hijas del diablo, que se van a... No. Estamos hablando que puede ser que sean ovejas que no son nuestras. Como las que son estas en rojo o estas X. Estamos viendo que este pastor en particular sacó las suyas propias por nombre, pero ahí se quedaron otro grupo. Y bueno, alguno dirá, pero eso, ¿dónde está? ¿Qué esto? Ay, Dios mío. Fariseos, hipócritas, hay un montón. Vamos a darle un versículo bíblico. Génesis capítulo 29, 1 y 2. Génesis 29, 1 y 2. Vamos a leer algo ahí para apoyar lo que hablamos con su palabra. Génesis 29, 1 y 2. ¿Qué dice? Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra. O sea, ¿se dan cuenta? Habían 3 rebaños de ovejas que estaban ahí junto al pozo. ¿Por qué? Porque tanto en el pozo como pues en el redil eran rebaños que tenían un pastor. Pero si el pastor A quería llamar a las ovejas del pastor B, las ovejas del pastor B se asustaban y decían, ¿y este quién es? Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que está escrito. Versículo 16. Yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí, bueno, no vamos a hablar en el tema de los gentiles, porque él vino primeramente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice en Marcos 7:27. Le dijo a la mujer griega, una sirofenicia, era una mujer cananea. Ustedes saben que los cananeos y los griegos adoraban a dioses falsos. Y una mujer que adoraba a dioses falsos viene donde el Señor
y le dice: Señor, sana a mi hija que está atormentada de un demonio. Y el Señor, que le responde, Marcos 7:27, deja primero que se sacien los hijos. ¿Por qué estamos haciendo esta especie de organización? Y espero que ninguno malinterprete esa palabra organización, por favor, porque pues, el lenguaje castellano es muy limitado. Entonces, como dice la palabra, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los perrillos y echarlo de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor dijo: soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué estamos haciendo esta enseñanza? Y cómo es que Dios nos está guiando a establecer o a pasar a una etapa en este ministerio en honor a la verdad. Es que no desechamos a las personas per se, sino que estamos identificando quiénes son las que Dios nos ha entregado, porque queremos establecer esa verdad que está en Hechos capítulo 20, versos 24 al 30, que es lo que está sucediendo en esta vida y en este ministerio. Hechos capítulo 20, 24 al 30. Hechos 20, 24 al 30. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y aparte de que esta es una enseñanza ícono de este ministerio, porque después de esto vamos a aplicar lo que la palabra de Dios y el Espíritu nos está guiando para este ministerio. Y en este caso yo me identifico con el apóstol Pablo, lo que dice acá. Yo personalmente quiero acabar mi carrera, y le digo a mi esposa: no hay ni un solo día que no piense en el día que yo me voy a presentar delante del Señor. No hay ningún solo día que no piense en ese día en que yo me voy a presentar y comparecer ante el tribunal del Señor. No hay ni un solo día. Y Dios mío, ese día llega. No hay fecha que no venga ni plazo que no se cumpla. Ese día va a llegar, y todos los días uno de mis pensamientos y mi oración que me quebrante, me enternece y me hace estar pues firme es que yo voy a presentarme delante de Él. Todos los días pienso en eso. Por eso dice Pablo: con tal que acabe mi carrera con alegría, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y esa es la razón también de la motivación por la cual yo soy como soy, porque pues estoy agradando a Dios y soy firme, porque no puedo negociar la verdad. Y por esa causa soy vituperado. Dicen toda clase de mal contra mí mintiendo, pero gloria a Dios, me alegro porque mi galardón lo tiene mi Padre que está en los cielos, porque a Él voy a darle cuentas. Entonces, pero las ovejas que están escuchando la voz del Señor a través de mi boca, quiero identificarlas, quiero conocerlas por nombre. Y por eso estamos viendo, siguiendo y obedeciendo cómo el Espíritu Santo nos está llegando. Y por eso es que hemos pedido a las personas que están siguiéndonos que nos manden un email, y ahí le vamos a mandar un link donde le vamos a decir claramente algunas preguntas, porque queremos conocerla. Porque no es justo que ustedes conozcan quién soy, cómo hablo y todo, y hay algunos hijos del diablo que se jactan para maldecir y blasfemar y difamar. O sea, cuánto más las ovejas que nos conocen, que damos el evangelio, que no pedimos a cambio, sino que estamos dando cada vez que vamos a los países. Y otros nos juzgan: ay, que no tienen amor, que serio y que soberbio. O sea, Dios mío, no tienen la menor idea, no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu de Dios para saber quién es quién. Pero las ovejas del Señor Jesús queremos conocerlas. Porque créanme, el Señor va a dar discernimiento. ¿Quién es quién? No es que rechacemos a todo el mundo, o todo el mundo, algunos sí. No se trata de eso. Se trata de que si tú eres de la de nosotros, bien, pero si no, sé feliz y vete con el hermano fulano de tal, con el otro pastor tal, con el otro apóstol tal. Sé feliz y por favor no vuelvas a entrar a este lugar.
sé feliz por otro lado. Ahora, eres libre y vas a ser libre de ver mis videos, pero pronto va a llegar el momento que vamos a cerrar las filas en base a la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Esta que está acá. Deja primero que se sacien los hijos. Porque perdemos el tiempo con gente que se quieren contaminar voluntariamente escuchando otros ministerios, otros pastores, que no los condenamos ni los difamamos. Porque ellos van a dar su cuenta bien. Van a darla bien claro. Eso sí. Pero si ellos son los que te están enseñando y quieres irte con ellos, vete con ellos, porque claramente yo no soy tu pastor. Pero si sí lo soy, sí, porque algunos dicen, ay, el hermano no es pastor, no le gusta que le digan pastor. Falsa humildad. Hay una bendita falsa humildad de un montón de gente. A mí no me gusta que me digan pastor, a mí no me gusta que me digan profeta. ¿Y qué pasó si Dios te hizo un profeta? No lo vas a pregonar, pero el que tiene discernimiento sabe quién eres. Más bien lo que dicen, el apóstol, wow, el preseo, Dios mío, esos son los peores. Cuando tú eres un apóstol, tú lo sabes y no necesitas pregonarlo. Cuando tú eres un pastor, tú lo sabes y las ovejas tienen el discernimiento. A esas estamos hablando. Las que tienen el discernimiento porque Dios las está llamando, pero las que Dios no las llama no las queremos. Váyase con el hermanito fulano de tal. Porque se van, vienen y por amor y misericordia le aconsejamos y luego se van al otro lado y se contaminan y entonces estamos perdiendo tiempo. Se acabó esa historia. Se acabó esa historia y no hay tiempo. Yo no tengo tiempo. Parece que los ángeles de Dios también ya tienen órdenes específicas. No hay tiempo. No hay tiempo. Y todos aquellos que me escriben, los mesiánicos, el nombre está mal escrito, que ay Dios mío, a esos, pero apenas viene así, ahí ni siquiera llega el correo electrónico y eso está así, pero así. Tengo tiempo. Gente totalmente ciega, que creen que porque saben y tienen mucha Biblia, mucho hebreo, mucho griego, creen que conocen a Dios. Esos son los más ciegos, esos son los peores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una sola puerta, que es el Señor Jesús. Estamos en Hechos capítulo 20, verso 24, que ese es para el ministerio que el Señor y la palabra del Señor para todos. Entonces dice... Verso 28, este es el versículo central para el mensaje de lo que estamos hablando. Pero por tanto, mirad por vosotros. Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, o sea que ahí está la palabra rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, o sea, el Señor ganó con su propia sangre. Estas ovejas son del Señor Jesucristo. Aquí estamos claros. Yo mismo soy una oveja del Señor Jesucristo. Estamos bien claros. Pero ahí está hablando la palabra de Dios también, que a los hombres dice, mirad por ustedes mismos y el rebaño, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, esta enseñanza va a servir para varios propósitos. Al principio, antes de esta enseñanza, nosotros hablamos de aquellos enemigos de la fe, los adversarios que difaman. Y vamos a cortar de esto una vez para todas. Luego viene esta enseñanza y luego vamos a ver la tercera parte, donde vamos a hablar cómo nos vamos a organizar. Porque queremos conocer las ovejas por nombre. Queremos tener un contacto con su correo electrónico directo. Entonces va a llegar un momento que nuestra comunicación va a ser por correo electrónico, donde nadie más se va a meter, ninguna cizaña más. Vamos a tener un contacto bien privado. ¿Por qué? Por esta palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por esa es la razón que estamos en este punto en el ministerio. Por esta misma razón. Porque se van a levantar lobos rapaces. Entonces queremos ser consecuentes con nuestro llamado, con nuestro ministerio. Queremos saber por quién oramos. Queremos llorar con los que lloran, reír con los que ríen, por las ovejas que el Señor nos está confiando. Como dice la palabra, por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, de eso estamos hablando. No de que, ay, voy a formar una iglesia, pongo un letrero grande, la iglesia del agua viva. Registro público número 747 y pues deducible de sus impuestos, diezmen y ofrenden, que toda la plata se la devuelven de nuevo porque fue donación. O sea, no vamos a hacer nunca eso, porque la iglesia del Señor es una sola. Una sola, uno solo es el cuerpo de Jesucristo. Y no le sobran ni le faltan miembros, pero dentro de ese cuerpo, como estamos viendo, se necesita una cobertura pastoral. Ahora, hay diferentes hombres, lógicamente, de Dios que entran por la puerta y sacan las que son propias, suyas. Las llama por nombre. Pero no te confundas que hay algunas que no son tuyas. Y que yo tampoco no debo confundir porque hay algunas que no son mías. Yo estoy bien claro en eso. Entonces, las ovejas siguen al pastor, lo conocen. Va adelante y la saca, y la lleva a pastos, a aguas de reposo, les da el agua, el alimento, y también tiene que prevenir porque tiene que tener palabra para tiempos difíciles, tiene que acumular palabra porque en el tiempo del invierno pues tiene que ir al pozo. Este es un pozo donde se tapa con una piedra normalmente, y cuando se acaba la frescura de los pastos y todo, de la primavera y todo, el invierno viene y hay que ir a sacar la piedra y abrevar a las ovejas en un pozo de agua. Entonces, es un trabajo bien delicado de un pastor. Ni qué hablar con las descarriadas que se van por allá por las montañas, donde hay animales feroces y ladrones. Y bueno, hablando de las cabras, hay cabras. Y la característica de una cabra es que las cabras siguen al macho cabrío. Como dice Jeremías 58 y Proverbios 30-31, una de las características es que las cabras no escuchan la voz del pastor. No escuchan la voz del pastor. Las cabras siguen al macho cabrío, o sea, al macho más viejo. Ese, el que es así medio reverente, al macho cabrío, a ese se mueve para allá y todas las cabras siguen al macho cabrío. El macho cabrío no siguen al pastor. Así que, bueno, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ir primero a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, hablando de los pastores. Sí, porque si bien es cierto, yo tengo las enseñanzas que tengo, porque Dios me las dio, Él me las puso primero y las he compartido, pero tengo que ser fiel y consecuente con lo que Él me está dando. Yo no tengo, ¿cómo se dice? Opción. Yo no tengo opción. A mí se me ha encomendado, y si Él me da una palabra de enseñanza, yo no tengo opción para guardármela. Entonces yo he enseñado acerca de muchos temas, entre ellos he hablado de unos temas. La enseñanza número 1, la más popular, los diezmos y las ofrendas. Número 2, el atavío de las mujeres. Número 3, mirad que nadie os engañe. Ahora, mirad que nadie os engañe es la número 3, ha bajado de la 1 a la 3 por una sola razón. Porque han dado orden desde arriba de la élite, o sea, desde Lucifer hasta toda su élite, cortar todo lo que se llame tierra plana y todo. Cualquier cosa tierra plana, cortarla. Por eso, pero si no fuera, ya tendría millones de views, créanme. Pero estamos en Hebreos capítulo 13, ¿qué dice? Vamos a leer desde el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores,
para aquellos que dicen y se van al otro extremo. Ay, que yo no soy pastor y que ya no hay pastores, que nuestro pastor es el Señor Jesús. Yo me sujeto al Señor Jesús y todos somos iguales. Claro, yo lo he enseñado y lo enseño. No llaméis a nadie maestro, uno es nuestro maestro. No llaméis a nadie padre, uno es nuestro padre. Gloria. Amén. Pero también la palabra de Dios dice, acuérdate de vuestros pastores. ¿Qué? ¿Quiénes son los pastores? Los que pone Dios. ¿Qué hacen estos pastores? Ahí lo dice, que les hablaron ¿qué? La palabra de Dios. O sea, que entran por la puerta. Los que no entran por la puerta, que no te hablan palabra de Dios y no te hablan de tener éxito en tu vida espiritual. ¿Cómo? Pues haciendo punto A, punto B, punto C. O sea, nunca le hablan la palabra de Dios. Y si la hablan, la usan para poner su agenda por delante. Usan la palabra de Dios para hacer lo que quieren. Malditos sois con maldición. Le has robado al Señor. Dad y se os dará. Ay, Dios mío. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Y ahí mirando pornografía y fornicando como loco. Pero va a la iglesia. Eres un hijo de Dios. Tienes todo para vencer. Ay, feliz se va. Otra vez allá a pecar. Los tienen engañados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la verdad. ¿Quiénes son los pastores que Dios constituye? Los que te hablan la palabra de Dios. Vete, hazte un ejercicio. Vete en la mañana y busca 5 canales cristianos y escucha a ver si te hablan la palabra de Dios. La palabra, o sea, que un niño, cuando te la dicen y tú la leas, oh sí, dice la verdad. Enséñame uno, porque, por favor, que alguien me mande uno. El único que estoy escuchando se llama Derek Prince, ahorita, en este momento. ¿No? Y ya murió. O sea, Dios en su bendita misericordia me dije, hey, te tengo uno, pero ya murió, no importa, pásame los videos. Y lo estamos escuchando, Derek Prince. Pero si un hermanito tiene a uno, por favor, que me pueda compartir, se lo voy a agradecer, yo también necesito. Yo también necesito. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. ¿De qué está hablando? La palabra es la misma, no ha cambiado. Lo que dijo el Señor vale hoy. Verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón no con la gracia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, no con viandas, sino con la gracia. ¿Qué significa eso? Pues que a algunos les encanta ir a los libros gnósticos. Nunca han leído toda la Biblia bien, no se la saben y están ahí estudiando los libros gnósticos. Amén por los libros gnósticos. Yo los he leído, los medito y gloria a Dios. Los libros apócrifos, gloria a Dios. Pero se van a los apócrifos y nunca, ni siquiera conocen la palabra de Dios, nunca la han leído ni siquiera una vez. No, pero a las viandas le gusta lo espiritual, lo místico, eso de que, wow, el tercer ojo, el alma, el espíritu que sale. O sea, no te dejes llevar por doctrinas diversas. O sea, muchas, no son muchas, es bien clara, está ahí. La doctrina de Jesucristo, lee Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Y créeme, en el Señor Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotros estamos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con tremendas palabras profundísimas que nunca aprovecharon para los que se han ocupado en ellas. Mira lo que dice versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Se dan cuenta? No uno, porque hay varios pastores. Cada pastor tiene su rebaño. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por eso que estamos diciendo, estamos haciendo un cambio en este ministerio, y el cambio es que nosotros no vamos a atender a nadie que no sea la oveja que el Señor nos está mandando.
Punto. No vamos más a perder el tiempo. Y no quiero poner ejemplos. A mi esposa le he dicho, ya corta a una persona que gasté horas. Ella gastó horas y se va a su congregación. Y está más endemoniada la pobre viendo pornografía. Y vuelve y otra vez, Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo? El Señor me dice, ven para acá. Se acabó ya esta historia. Esto es lo que va, esto es lo que va. Y en eso estamos. Las ovejas que son de Él, ¿qué dice qué? ¿Qué es lo que pasa con ellas? Ahí lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ay, no, yo me sujeto al Señor. Cuando alguien me diga eso, mira, de frente, oh sí, vaya a sujetarse a su Señor, vaya. Oh sí, sé feliz. ¿Por qué? Porque este que está hablando aquí, le pasa esto que está acá. Porque ellos velan por vuestras almas. Para el que no se da cuenta, yo estoy velando por tu alma. Tu alma es una preciosidad, es una piedra preciosa eterna que yo tengo que dar cuenta. Pero yo me limpio mis manos si tú no escuchas la voz del Señor. Y si la escuchas y desobedeces, lo siento. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no voy a perder más tiempo. Por eso que estamos invitando a todos aquellos que están escuchando la voz del Señor por este ministerio. Pero si están acá y luego van a escuchar a otro lado, por favor, ni lo intentes. De verdad te digo, no te vamos a aceptar y prefiero estar con 12 que con 12,000. Prefiero estar con 300 que con 30,000. En absoluto voy a pretender hacer mi voluntad para hacer una tremenda iglesia, diezmos y ofrendas. Y están bien equivocados. Yo salí del sistema babilónico hace ya como 3 años y pico. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 24, tercer testimonio. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Hay diferencia entre los pastores y los santos. Los santos son santos y los pastores también tienen que ser santos. Ahora sí, vamos a 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5, del 2 al 4. Dice, apacentad la grey del Señor. ¿Qué es la grey? El rebaño. ¿A quién le dice esto? Ahí lo dice, verso 1, a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pues los poimen. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí está. Entre vosotros. Esta es la grey de Dios. Nosotros somos las ovejas del prado de Dios. Todo este redil, el dueño de este redil es Dios. Las ovejas de su prado están acá. Los hombres de Dios entran por la puerta. El Espíritu de Dios les abre la puerta. Llama por nombre y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Si tú eres una oveja y quieres ser pastoreada por este ministerio, que para mejor identificación se llama en Olona Verdad, pero que no está ni registrado. Si tú buscas ahí en el gobierno, en la lista, no aparece. Solamente es para ayudarnos. Pero si tú eres una oveja de este ministerio y quieres que sea pastoreada, pues bienvenida. No significa que lo eres porque tú lo crees. El Espíritu Santo nos va a decir también si lo eres. Así que no te me ofendas desde ya si nosotros no te queremos. De frente te lo digo. Porque esto ya no va a seguir más como estaba. Porque este es el orden que Dios nos está dando. Entonces dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Qué significa no por ganancia deshonesta? Eso, que hay ganancia, pedidera de plata, recibidera de cosas deshonestamente, pero también hay lo que es honesto, porque el obrero es digno de su salario.
Esto no lo digo yo ni Pablo, lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que nosotros no vamos a estar pidiendo, oh hermano, aquí está, pon acá tu tarjeta de crédito, ofrendas, ven acá. Nosotros no vamos a pedir. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de todo. Y Él sabrá hablar a sus ovejas, y las que son de Él oirán su voz y entenderán. Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. ¿Qué significa señorío? La palabra griega katarkurievo. Es como que manda más. No tampoco como el que se enseñorea. Y aquí son testigos, aquí en este ministerio, que cuando yo me equivoco algo y mi hijo me corrige algo, viene mi esposa y me dice, tiene razón, ¿yo qué hago? Me reconozco, a ver, acá, mi amor. Sí, porque la gente... O sea, cuando yo digo y me equivoco en algo y me corrige uno y me corrige el otro, ¿qué hago? Si tú lo reconoces. ¿Y qué hago? ¿Me arrepiento y cambio? Sí, te arrepientes. Gracias, señora. Sí, porque imagínense, no, que el Señor a mí me llamó de pastor y yo digo esto, pero estás mal y todo. No, que yo soy aquel que mandó. O sea, Dios mío, estaría peor que todos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice la palabra. Más esperanza hay del necio que de él. Dice que se está más ciego todavía. No teniendo señorío, como teniendo señoría sobre los que están bajo vuestro cuidado. O sea, nosotros no queremos a nadie bajo nuestro cuidado que se vayan voluntariamente a contaminarse con otro ministerio. Por favor. En absoluto. Si tú vas a estar a nuestro cuidado, queremos saber quién eres, cómo te llamas, qué email tienes, dónde vives, casado, soltero, divorciado, viudo, separado, conviviendo. Porque Dios también te puede perdonar. Queremos conocer tu cara. Queremos discernirte. Si tú no estás dispuesta a eso, mira, desde acá te digo, bye bye. Oh sí, va a ser un placer, créeme. Porque hay otros que Dios está llamando. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, aquí viene lo lindo. Sí, aquí viene lo que es lo que cada día yo estoy ahí. Preocupado por esto. Preocupado, pero a la misma vez me mantiene afilado. Y cuando aparezca el archipoimen, porque esa es la palabra poimen, pero archipoimen, archi. Eso es lo que significa el príncipe, los pastores. Cuando aparezca el bendito Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí es donde quiero llegar. Créame. Si bien es cierto, lo hago con ánimo pronto delante de la presencia de Dios, pero yo tengo compromiso con los que Dios me entrega y con aquellos que se sujetan. Los que Dios no me entrega, los que no son, yo no tengo ningún compromiso, por si acaso. Pero los que Dios me da para cuidarlos, créeme, yo estoy velando por tu alma y necesito conocerte, necesito verte la cara, necesito saber tu nombre. Y no sé el número, pero Dios sí lo sabe. Entonces, un redil, hay diferentes pastores, porque hay diferentes rebaños en un mismo redil, será la costumbre. No necesariamente un redil era de un solo pastor y todas, no, habían, pero la característica es que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Y él va por delante y las lleva por lugares delicados, pastos. Y el pastor tiene una bolsa. Esa bolsa que había puesto lo que usa el pastor, pues esa bolsa es una bolsa de cuero donde llevaba su comida, su pan, sus higos y todo, porque el pastor necesita también tener una vida saludable espiritual.
tenía una vara. Esa vara servía para defender. Una vara que tenía una bola, a veces le ponían clavos. David usaba esa vara para defender a las ovejas de los lobos y los leones. Y el cayado era una vara así, y muchas veces tenía una curva, y era para jalar a las ovejas y para jalarlas y ayudarlas. Tenía una onda que le servía para la que se estaba descarriando, les llamaba la atención. Y tenía una flauta, porque cuando estaba en su soledad, donde no había nada, un ser humano con unas ovejas, pero tenía comunión en la presencia de Dios, con un instrumento musical, y las ovejas se identificaban y llegaban a tener intimidad con ellas. O sea, las ovejas como que conocían todos esos detalles del pastor y se identificaban. O sea, que cuando venía un extraño y hablaba y jalaba, y todas las ovejas decían, wow, ¿quién es este? Y se iban. O sea, son características de las ovejas. Y bueno, prácticamente voy a leer quiero leer algo tierno. Creo que voy a leer Isaías 43:2. Isaías 43:2. ¿Cuánto tiempo va? 1:15. 43:2. Dice: cuando pases por las aguas. Voy a leer el del 1. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Sí, porque Jacob es una cosa e Israel es otra cosa, por si acaso. Vean las enseñanzas. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, cuando dice, ¿a qué se refiere? Dios está ahí en una mente de pastor. Porque las ovejas muchas veces tenían que cruzar unos arroyos, unos riachuelos, unos arroyos. Y era necesario cruzar al otro lado, porque al otro lado estaban los pastos, y si no cruzaban no podían seguir. Entonces muchas veces tenían que cruzar arroyos, y ahí dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces yo había puesto algunos, voy a leer un versículo de Ezequiel 34 también, para terminar. Ya solamente quiero terminar esta enseñanza, Ezequiel 34. Ahí pueden leerlo, todo el Ezequiel, todo el capítulo de Ezequiel 34, se lo recomiendo. Habla acerca de los pastores. Versos 12 y 13 dice: como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estará su aprisco, su redil. Y esta parte solamente para terminar, voy a leer una porción acá. El amor del pastor por sus ovejas se manifiesta cuando en tiempos especiales de necesidad apela a raros actos de cuidado para los miembros de su rebaño. Por ejemplo, el cruce de un arroyo de agua. Este proceso es sumamente interesante. El pastor lleva la delantera dentro del agua y a través del arroyo. Las ovejas predilectas, que siempre se mantienen junto al pastor, se arrojan violentamente al agua y pronto lo cruzan. Otras ovejas del rebaño entran al agua vacilando y con alarma, no estando cerca del guía. Pueden errar el lugar del cruce y ser llevados por el agua a alguna distancia, pero probablemente pueden llegar a la orilla. Los corderitos son empujados dentro del agua por los perros y se oyen sus balidos lastimeros cuando son arrojados al agua.
Algunos pueden cruzar, pero si alguno es llevado por la corriente, entonces el pastor brinca pronto dentro del agua y lo rescata, llevándole en su seno hasta la orilla. Cuando ya todos han cruzado, los corderitos corretean alegremente y las ovejas se juntan en torno al pastor como si fueran a expresarle su gratitud. Nuestro pastor divino tiene una palabra de estímulo para todas sus ovejas que debe cruzar los arroyos de aflicción. Como dice en Isaías 43:2, cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Les recomiendo Ezequiel capítulo 34. El Señor mismo habla mucho ahí. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Les dejo esta enseñanza con todo corazón. Sean bendecidos y seguimos adelante.